chan, magia. Venga, Perfecto. seguimos. Pues sí, estuve trabajando en el primer Life Strange y ahora estoy trabajando tanto en el Before the Storm, Ujú. que está creando Deck9, como en la secuela que está creando Domo. Eso, perdona. Es que las cosas del Lincoln tienen es que estamos al revés. Entonces yo si le Sí. miro a él, Nos miramos, no, nos estamos para mirando, nosotros es muy normal porque nos estamos mirando, pero en pero realidad sí. vosotros lo veis diferente. Bueno, Vale. ya por aquí en el chat ya te piden que hagas spoilers. No vamos a hacer spoilers del Before the Storm, No, no. así que tranquilos. Pero lo que sí podemos hablar es de la charla que has dado hoy. Sí. ¿De qué has hablado hoy en la charla? Bueno, he estado hablando de si los videojuegos deberían tratar problemas sociales o no. Y bueno, bajo mi punto de vista, sí deberíamos, y creo que lo conseguimos un poco con la Strange, tratar diferentes tipos de temas. Ujú. Y claro, porque básicamente hasta ahora no me refiero a hasta ahora de este año, de los últimos 2 años, sino que hasta hace no tantos años los videojuegos no trataban cierta temática, ciertos problemas o ciertas situaciones que se dan en la vida diaria. Exacto. Y Life is Strange, con su éxito, ha conseguido que, por ejemplo, haya situaciones que la gente las ha vivido, la gente las reconoce y de ahí que haya tenido tanto éxito, Sí. pero que no se veían en videojuegos. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde dentro? Bueno, la verdad es que cuando estuvimos creando el juego, las situaciones surgieron porque creamos el juego de manera bastante, la historia de manera bastante orgánica. Teníamos pensado lo que queríamos hablar, creamos personajes que creíamos que eran bastante creíbles, con lo cual los problemas sociales surgieron solos. Entonces lo que no queríamos hacer era cortar esos problemas por miedo o por demás. Lo que sí intentamos ser muy respetuosos intentando tratar dichos temas. Y sí que es verdad que algo que nos llegó mucho, porque nosotros estábamos muy nerviosos tratando dichos temas, recibimos cartas de fans, recibimos cartas de todo tipo de gente que nos contaba su experiencia con el juego y cómo se habían visto, digamos, identificados con ciertos personajes y que ciertas situaciones habían ayudado a sobrellevar pues, problemas y demás, y nos llegó muchísimo al corazón, lo cual realmente creímos que esto es lo que tenemos que seguir haciendo. No ya con nosotros como desarrolladores, sino toda la industria como tal. Creo que la gente pide ese tipo de juegos y ese tipo de contenido. Vale, ¿y tú crees que esto ha sido una cosa que ha ocurrido ahora con Life is Strange y que ya nos olvidaremos de ello? ¿O No. obviamente no solamente la saga Life is Strange, que tiene tanto Life is Strange Before the Storm como Life is Strange 2 ya en camino, sino que más juegos se sumarán a esto? Sí, yo creo, bueno, ya está habiendo una tendencia, yo creo que es de juegos que están tratando temas sociales. Por ejemplo, el Firewatch, que trata de un hombre de mediana edad con problemas en su familia y que experimenta la soledad como guardabosques. El This War of Mine. Creo que ya estamos teniendo esa tendencia. La razón por la que tenemos esa tendencia es que los juegos ya no son el comecocos de siempre. Los que nacimos jugando al comecocos ya somos, algunos son padres, somos gente adulta que queremos diferentes tipos de contenido. Y ahora es el momento de empezar a crear ese contenido. Los jugadores tienen que pedir ese contenido y ayudar a consumir ese tipo de contenido para que toda la industria se dé cuenta de que necesitamos más de este tipo. Vale, entonces aquí llegamos a una pregunta muy interesante, Claro que sí. que es que ¿quién marca el camino de los videojuegos? ¿La industria con lo que sacan las grandes compañías o el público cuando compra ciertos juegos? Es un poco ambos. El público tiene el poder de decidir qué es lo que está bien y mal comprando los juegos. Esa es la herramienta más importante que tienen. Nosotros los desarrolladores lo que intentamos también es averiguar qué es lo que os puede gustar o qué es lo que podéis querer y crearlo. Y a veces nos arriesgamos y hacemos cosas diferentes, como Life Strange y como tantos otros juegos que han salido. Pero son arriesgados y la única manera de continuar haciendo esto es que ver que el público reaccione de manera positiva. Es la manera más importante para poder seguir. Ujú. Y bueno, hablando un poco de Life is Strange y metiéndonos un poco ya en lo que será For the Storm, aquí hablando fuera de cámara, estábamos nosotros hablando y también estaba María, que las conocéis del Spotlight, que comentaba que ella, pues sin querer hacer mucho Spotlight, o sea, sin querer hacer mucho spoiler, no me spoiler, sin querer hacer un gran spoiler, pues no le cayó bien cierto personaje y en Before the Storm
sí que tenemos cierta simpatía, bueno, al menos entenderemos por qué cierto personaje es como es. Sí. A ver, en Before the Storm el protagonista es Chloe, son 3 años antes de lo que ocurrió en la historia original y es un año después, creo que recordar que es un año después de lo que le ocurre a William. Es decir, que muere William y conocemos a una Chloe que todavía no es la Chloe que conocemos en Life is Strange 1, entonces tenemos un pequeño recorrido en su mundo interior, qué es lo que está pasando, qué es lo que le ocurre, con lo cual podremos darnos cuenta que esa malcarada chica tiene realmente una serie de sentimientos muy encontrados. Y esta es su historia. Es la historia realmente de cómo una persona en un momento muy crítico en tu vida puede cambiarte. Y realmente yo creo que todos tenemos una historia parecida. Yo tengo, por ejemplo, a mi tío, llegó a un punto en mi vida que me cambió. Pues en este caso es Chloe conoce a Rachel y cómo Rachel le cambia, cómo esa persona cambia su manera de hacer las cosas y su manera de vivir. Así que podemos quizá entender mucho mejor al personaje de Chloe. Pero eso es algo que en Life is Strange primero ya se veía. Sí. Según qué forma jugabas, podías ver que la relación que lo que había roto, entre comillas, a Chloe, era la relación que mantenía con Rachel, que lo que les pasaba, sin querer hacer spoilers. Sí. Así que, entonces, ¿seguiremos más por esa línea para Sí. descubrir qué es lo que ha pasado ahí? Realmente lo que veremos aquí es una Chloe que está tratando pues, de sobrellevar la muerte de su padre. Su madre está empezando a tener citas con un señor pues un poco sargentón. En el colegio se siente un poco aislada. Entonces empiezas a ver cómo su vida realmente está un poco hacia abajo. Y bueno, es el momento, justo el momento en que empezamos el Before the Storm, que ya habéis visto en alguno de los vídeos, es el momento en el que conoce a una persona que es completamente opuesta a ella. Pero esta vez no es que conozcamos a Chloe, sino conocemos a Chloe a través de Chloe, no a través de Max, que es lo que creo que es interesante en esta precuela. Comentan en el chat que Ginza que Chloe es ese personaje que pasas de odiarlo a amarlo. Exactamente. De hecho, salvo gente que por algún motivo, pero bueno, sin más. Vale, videojuegos de este tipo. Porque claro, cuando llegó Life is Strange, antes de que la gente lo jugase, todo el mundo pensaba ya en otra franquicia de videojuegos, otra empresa de videojuegos que hacía videojuegos similares, que sería Telltale Games. Sí. Te lo tengo que preguntar. ¿Cómo conseguisteis diferenciaros o haceros un nombre frente a una compañía como Telltale Games que ya tenía un tanto recorrido y tantos juegos que habían marcado tanto? Realmente admiramos muchísimo a Telltale y yo me juego todos los juegos que salen de Telltale. O sea que para nosotros sí que era un referente dentro de las historias narrativas. Pero las historias que cuentan son historias muy diferentes a las que queríamos contar nosotros, por lo cual nosotros queríamos mantener otro ritmo. Los juegos de Telltale son como una película más de acción, que están muy bien llevadas y me encantan. El nuestro queríamos que era algo mucho más pausado, donde el jugador se tomara su tiempo para investigar, se tomara su tiempo para profundizar en los personajes que quería profundizar. Y eso pues intentamos crearnos nuestro propio hueco y hacer algo diferente, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos les debemos mucho a Telltale, pero intentamos hacer algo muy diferente, con un pacing completamente diferente. Que también, a ver, va a parecer que lo digo porque él está aquí, pero no, o sea, el Life is Strange sí que es más juego. O sea, si habéis jugado a los últimos juegos de Telltale Games, es muy evidente que lo que te hacen es, te dejan andar un poquito, pero al final lo que tú tienes que hacer es muy sencillo y es un quick time event. Lo digo yo para que no te tenga que decir él. Sí, sencillo. Entonces, vale, y frente a otros juegos que también han profundizado más en sentimientos y cosas estas, los llamados Walking Simulator, ¿tú esos cómo los ves? Son juegos también, son juegos de otro estilo. Es de otro estilo. Yo es que hago muchos paralelismos con películas. Pues no todo el mundo le puede gustar un Walking Simulator, pero en Walking Simulator puedes tener una experiencia muy bonita. Hace poco jugué, por ejemplo, a What Remains of Edith Finch, que es un Walking Simulator, pero la historia me parece preciosa de manera contada, o sea, de la manera que la cuenta. Los considero juegos narrativos de otra manera. No son juegos como un Call of Duty, no son un Overwatch, cierto, pero tiene que haber juegos para todos tipos de jugadores.
como hay películas para todo tipo de gente, a mí me encantan las películas de terror, hay gente que no puede ni verlas o no las consideran películas. Entonces yo creo que estamos llegando a la industria a un punto en que tenemos que tener mucha diversidad de juegos y es lo que hace que nos crezcamos como industria, realmente. Y, por ejemplo, con títulos como Mass Effect, como el propio Life is Strange, estamos viendo historias que están muy relacionadas con personajes. En cambio, luego hay otros títulos que están más relacionados con lo que es eventos, mundos. Para ti, qué tiene mejor? ¿Una historia centrada en personajes, como en Life is Strange, o por ejemplo los Mass Effect Morning Solus, que todo el mundo le copia a los malditos Morning Solus? ¿O a eventos en los que tú eres un peón cualquiera y te enfrentas a un evento que es muy importante, pero que al final es el centro de atención? A ver, personalmente a mí me afecta mucho más juegos con relaciones. Al juego también a nosotros, o sea, yo por ejemplo me encantan los Fire Emblem, están geniales, pero consiguen despertarme algo mucho más intenso los juegos que van relacionados con personajes. Por ejemplo, tú decías el Mass Effect 2. Mass Effect 2 es la primera vez que decidí reiniciar la partida porque se me empezaban a morir mis compañeros y era como, no, esto no puede ocurrir. Para mí eso, como jugador, me pareció espectacular. Como diseñador me pareció increíble. Así que yo creo que bajo mi punto de vista como jugador, prefiero este tipo de juegos. Y cuando creo, también me gusta crear este tipo de juegos. Porque así conseguimos conectar con la gente muchísimo más. Bien, en el chat están comentando lo que ha ocurrido aquí en la Euska, que le han dado galletitas de la suerte. Entonces, tenemos por un lado el Life is Strange, tenemos por un lado... ¿Estáis desarrollando a la vez? ¿Se desarrollan a la vez el Before the Storm y el 2? Sí. Son dos estudios diferentes. El Before the Storm está creado por Deck9, que llega este 31 de octubre. 31 de agosto, que es ya. Sale al primer episodio. Y mientras tanto, Tondok está trabajando en la secuela de Life is Strange. También. Entonces sí que es verdad que es intenso. Son dos proyectos. Los dos son muy chulos. La verdad es que Before the Storm está siendo una gozada trabajar con este estudio. Aman Life is Strange, son increíbles. Y gracias por los follows, que más adelante podré decir quiénes sois, pero es que ahora mismo he perdido esa pantalla, así que muchas gracias por los follows, os queremos mucho. Y bueno, ya se nos está empezando a echar el tiempo encima, así que si tenéis alguna pregunta es el momento. Pero ahora vamos a hacer una pregunta de estas típica de... Porque sí, para hablar de tu libro está muy bien. Pero cuéntanos, ¿qué otro juego crees te ha llegado últimamente? ¿Que me ha llegado últimamente? Pues la verdad, el Persona 5. Soy un gran jugador de juegos japoneses. Y también, por ejemplo, precisamente me ha llegado mucho porque ha tocado también temas sociales. Una de las historias trata sobre un abuso de un profesor a unos alumnos. La verdad es que me ha dejado muy impactado cómo han hecho las cosas. Y el anterior a ese, podría decir, sería Oxenfree. Es un juego indie de conversación también, como medio de intriga y me parece espectacular, realmente espectacular. Las conversaciones en él son increíbles. Y ahora que ya vemos por aquí los siguientes que van a estar en el Spotlight, que son Carlos Abril y los creadores de Risky Boots, dinos, de los juegos antiguos, ya que están por aquí, ¿qué juegos antiguos te marcaron desde pequeño? Wow, pues mira, el primer juego que recuerdo que me encantó será uno que se llamaba Jack the Nipper. Yo tenía el Spectrum ZX y el Woody, precisamente. Eran los que me marcaron. Luego tuve una Master System, el Sonic. Adoro el Sonic. Pero luego me compré la Super y soy fan de Mario y Zeldas. Espero poder tatuarme en breve un link. Por ejemplo, fueron juegos que me marcaron. El Chrono Trigger fue el primer juego que vi que con una historia que me dejó alucinado. Y de ahí empecé a querer trabajar en este mundillo realmente. Bueno, pues vosotros en Twitter, utilizando el hashtag eSpotlight, podéis ir diciendo los juegos también que os gustan. Podéis decir lo mucho que os gusta Life is Strange, porque seguramente os gustará, salvo que no os gusten los videojuegos, que también. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle aquí a Arke que haya venido y haya charlado con nosotros. Y ahora ya te despedimos. Muchas gracias. Vamos a despedirnos hacia el otro lado. Bueno, exacto.
Muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Es complicado porque estamos al revés, ¿sabéis? Pero bueno. Vale. Ya está. Ya te puedo mirar y decirte que muchas gracias. Gracias por la entrevista. Y bueno, nosotros seguimos porque teníamos por aquí el vídeo de la Steel, pero como yo soy bastante de coquete con el OBS, pues posiblemente tengamos que pasar directamente a la siguiente entrevista. Estamos de vuelta y bueno, como hemos comentado, estoy teniendo bastantes problemas con el OBS hoy todo sale al revés. En la entrevista está al otro lado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para mañana lo tenemos solucionado. Pero ahora vamos directamente con la siguiente entrevista, que es al señor Carlos Abril. Uno de los que la gente dirá Carlos Abril, pues no me suena quién es Carlos Abril. Así que, preséntate, ¿quién eres? Porque no le suena, yo le suena a todo el mundo. Habla un poco más alto para que te escuchen. Este es el micrófono, vale. Bueno, pues como has dicho, soy Carlos Abril y llevo... Tienes que hablar a la cámara. Estamos teniendo hoy muchos problemas, entonces tienes que hablar a la cámara. Micrófono aquí y cámara cerca del sí. Y llevo pues 30 años, ¿no? Haciendo videojuegos y sacando juegos desde eso, desde que tenía 16 años hasta el último, bueno, ahora estoy en una empresa de AAA, con lo cual sigo ahí haciendo cosas. Bueno, pero el título por el que todo el mundo le recuerda a Carlos Abril y por el que habréis estado viendo en nuestras redes sociales que iba a estar en la Oscar Encounter es por el mítico PC Fútbol. Exactamente. Título PC Fútbol que la gente, para los que tenemos cierta edad al menos, pues que fue un título que nos marcó. Era el gran título, el gran referente de aquella época en lo que estábamos con el 286 y ya empezábamos a ver juegos que queríamos jugar y que encima eran de aquí. De hecho, PC Fútbol ha llegado a decirse que fue un hito en la industria del videojuego español. ¿Tú cómo lo sientes desde dentro? Bueno, eso es real, o sea, eso no es que se haya dicho. O sea, PC Fútbol es el juego hoy por hoy más vendido en España. Es decir, ha vendido, pues no sé si, no me acuerdo la cifra, pero está creo que por encima de los 2 millones en global, ¿sabes? Como franquicia, con lo cual solamente... No sé, es complicado estar haciendo una entrevista aquí y tener que hablar a la cámara, pero es que si no la gente del chat va a pensar que nos caemos muy mal. Lo entiendo, pero bueno. Lo entiendo, perdón. Y la verdad es que muy bien, yo me alegro un mogollón. Además es un título que tuvo mucho éxito también en Italia. En Italia también fue de los títulos más vendidos. Y en Inglaterra lo sacamos y también recibió premios, con lo cual, oye, es un desarrollo. Yo estoy en España y además, una cosa, ayer estuve viendo vídeos de los que grababa yo al equipo cuando salíamos por las noches ahí. O sea, nosotros trabajamos a muchas horas, entonces por la noche, cuando estábamos un poco cansados, yo sacaba una cámara y grababa a la gente desarrollando. Y realmente veo y digo, oye, la gente que todos han tenido básicamente éxito porque eran tíos súper buenos. O sea, Pablo Ariza, David Galeano, Alberto Moreno, Emilio Serrano, Leonardo Zayas, los veo ahí y digo, claro, es que teníamos un equipo muy bueno. O sea, y dices, desarrollo español, equipo muy bueno y cosas bien hechas. Pues al final, bueno, salió bien. Y tú ahora cuando ves que los videojuegos ya se han expandido completamente, que aquí y tanto en Euskadi como en el Estado tenemos un montón de empresas de videojuegos tanto de todos los tamaños, tanto pequeñas como medianas, grandes o tantas, pero tú de todo eso, ¿de qué te sientes más o menos, no responsable, sino crees que sí que crees que has aportado un granito para que de esos principios haya salido todo esto? Bueno, yo no me siento responsable de nada, o sea, no tengo esa, no sé la palabra exacta, pero yo creo que sí se puede pensar que, oye, habiendo hecho juegos en España que han tenido éxitos, eso ha podido animar a mucha gente a decir, oye, es posible y se puede hacer, y nosotros también tenemos buenas ideas, y si esta persona lo han desarrollado, nosotros también. Con lo cual, oye, si alguna persona de los que están desarrollando o han desarrollado se han sentido animados por eso, pues yo estoy súper contento, obviamente. Yo creo que en España hay mucho potencial y hay gente muy buena, y como me dicen alguna gente de la oficina en la que estoy ahora, Saber, me dicen, yo creo que todo ese talento que se ha ido fuera y que está ahora mismo fuera deberíamos empezar a traerlo dentro. Digo, ya, lo que pasa es que aquí en España, con todo el tema impositivo y todo ese tipo de historias, pues para las empresas es más difícil sobrevivir, pero joder, hay gente muy buena y mucho talento. Y has comentado ahora que la gente que está desarrollando ahora y
Respecto a cómo tuvisteis que desarrollar vuestros primeros videojuegos a cómo se desarrollan ahora, ¿qué cambios sustanciales ves o crees que las cosas siguen estando más o menos parecidas? Nunca son fáciles, pero más o menos parecidas. Bueno, hay de todo, hay de todo. Realmente, tal y como se hacían en entonces, lo que faltaba sobre todo era producción o gestión del propio proyecto, que era lo que hacía que muchos proyectos en aquel entonces se cancelaran por exceso de tiempo y por no saber gestionar lo que es el contenido del proyecto que iba agrandando, y entonces se iban plazos y se cancelaban muchos juegos, tanto de estudios pequeños como de estudios grandes, de internacionales o lo que sea. Ahora se cuida mucho eso, pero en la cuestión de similitud es cierto que quitando eso, lo que sigo viendo sobre todo en los desarrollos que siguen teniendo bastante éxito es que el equipo suele tener bastante ilusión en lo que está haciendo. O sea, no se convierte en un trabajo monótono en el cual la gente llega, hace su parte y se va, toda la historia, sino que sigue habiendo ahí bastante. Y tú habiendo estado desde un principio en los videojuegos, cuando ves que toda esta gente que escribe cada videojuego se lanza directamente a estudios indie, o su primer pensamiento es hacerse en un estudio indie, ¿tú cómo ves que cuando todavía no tienes experiencia o tienes conocimientos pero todavía no tienes la experiencia de un videojuego, ¿qué recomendarías? ¿Lanzarte a por el indie, a por hacer el juego de tu vida que sabes que va a triunfar porque a ti te mola mucho? ¿O que fueran empezando metiéndose en estudios más o menos medianos, que tengan ahí una rutina de trabajo que les enseñe no solamente a hacer videojuegos, sino a saber lanzarlos? Bueno, es una pregunta compleja, porque por una parte creo que si tú eres un indie y te pones a hacer lo que quieres hacer realmente y tienes éxito, te vas a haber perdido la experiencia de lo que es trabajar en un equipo más grande y haber ganado esa experiencia y ver cómo se trabaja en otro equipo. Pero por otra parte, es cierto que, oye, si te apetece hacer eso y lo que tienes son ciertas... O sea, la mayor dificultad que tienen los equipos indies ahora es que muchas veces no entienden que el producto lleva asociadas todo lo que es el marketing, todo lo que es la empresa detrás, y que no vale con tener un buen producto, sino que luego hay que hacer mucha promoción, hay que trabajar el placement, hay que trabajar pues un montón de cosas, ¿sabes? Y eso sí que tampoco influye que se hayan ido a un estudio y hayan trabajado en un estudio como desarrolladores para haberlo aprendido, para luego dar el salto a indies y sin haber aprendido eso, porque no era la parte que han trabajado, se den el golpe. Yo creo que hay hueco y que si alguien quiere hacer un estudio indie y se lo plantea de una forma profesional, viendo todo lo que es el ciclo de lo que podría ser un modelo de negocio y todo cómo tienen que llegar al usuario y cuáles son las propuestas de valor y cuáles son la segmentación de usuario y cómo pueden llegar a ellos realmente, que es la máxima dificultad que tienen ahora los estudios indies por la saturación que hay de títulos salvajes. Yo creo que hay hueco y hay gente que lo está demostrando, ¿sabes? Que está trabajando un poquito más eso y es su elemento diferenciador, con lo cual... Bueno, la pregunta es complicada, es decir, yo creo que la experiencia de trabajar en un estudio grande es muy valiosa, pero hacer una cosa indie con un planteamiento en el que se puede aprender también mucho, y si lo haces bien, pues es también muy válida, o sea que no sabría elegir qué es lo que recomendar. Y de los juegos de la época del PC Fútbol, además de PC Fútbol y PC Basket, que yo lo siento, pero yo soy más de básquet, entonces para mí PC Basket era el gran referente, con Antúnez ahí que con un 10 de velocidad podías meter canastas antes de que llegase todo el equipo a defender. Pero, ¿qué juegos de aquella época tú crees que hoy en día hubiesen tenido una oportunidad de ser un pequeño bombazo? No tampoco un superventas, pero un pequeño bombazo. ¿Qué juegos de aquel entonces podrían ser hoy un bombazo? Sí. Yo creo que... Aparte del Risky Boots, que después hablaremos con... Yo creo que es que son momentos muy diferentes y público muy diferente, ¿sabes? Vale, pues entonces, ¿cómo ha cambiado el público de aquella época al de ahora? Bueno, el público de ahora, y es una de las cosas que muchas veces los usuarios que echan de menos los títulos de ahora, es que el público de ahora, incluso el público de ahora también pide un poco de lo de antes, es que tienes que darle que pueda avanzar constantemente en el juego, no le puedes atrancar, no puedes ponerle retos muy difíciles, mientras que los juegos antiguos había sitios donde te atrancabas y tenías que estar horas y horas hasta que lo resolvías y la gente, pues claro, como no había tanto título, pues continúa dándole, y ahora eso no lo haces. Si lo haces eso en un juego, la gente tiene tanta oferta que coge, lo para y se pone a jugar el otro y tú ya has perdido tu momento que has tenido ahí porque a lo mejor el otro le engancha, ¿sabes? Y no vuelven a ese juego. Con lo cual, los juegos empiezan a ser muy fáciles,
en muchos casos para retener se pone demasiada cinemática, ¿sabes? En los juegos, en los triples A, y entonces, bueno, hay gente que lo agradece, pero otra gente que dice, oye, es que hay juegos en los cuales yo parece una película porque ya casi no juego, ¿sabes? Pero entonces, eso es en lo que ha cambiado el público, que necesitan cosas mucho más accesibles, mucho más fáciles, jugar rápido, empezar a jugar tal, y entonces los juegos de antiguos... Bueno, entonces, o sea que entonces un Prince of Persia del original de Jordan Mechner hoy se la pegaría, en vez de triunfar como triunfó en su día, Yo creo que sí. o de una hora de se la pegaría. Yo creo que sí. ¿Y de juegos actuales hay alguno que realmente te llame, te guste mucho? De juegos actuales que me guste mucho, no sé, no tengo ahora mismo ningún juego en el cual me haya enganchado y haya terminado diciendo, joder, cómo me gustaba. Es cierto que hay jueguecitos que los veo, que juego un ratito o lo que sea y que digo, joder, qué bien está hecho, sabes qué valor de producción, cómo se nota el tema que han puesto al juego, sabes, y cómo está trabajado y todo ese tipo de historias, pero por ejemplo, el último juego que me puedo haber acabado a lo mejor es el Uncharted 4, que ya tiene tiempo, y cuando lo terminé, yo es que disfruté mucho con el Uncharted 2. Entonces el 4 es demasiado lineal para mí, que es un poco lo que te estaba diciendo antes. Vas jugando y vas saltando de columna en columna y da igual para dónde le des porque vas a llegar al punto y vas a no sé qué, no sé cuánto, y lo único que estás es avanzando porque quieres seguir viendo la historia, pero no tiene esos, ni los puzzles, ni los retos, ni siquiera la acción de antes de disparar del 2, que tú ibas ahí ajustando pum 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 y headshot y no sé qué, y toda la historia, pues tal. Es cierto, por ejemplo, que se critica mucho, pero yo veo, por ejemplo, el GTA, y el GTA creo que es un juego que está muy bien hecho, ¿sabes? Creo que es un juego muy bien hecho. Amigo, se habla, por ejemplo, muy bien del Horizon Zero Dawn, que me gusta y lo he estado jugando y creo, joder, la historia del principio cuando la niña es pequeña me pareció súper emotiva y dije, joder, que esta historia me está llegando dentro, ¿sabes? Me pareció, no sé, lo sentí ahí. Pero luego llegó un punto en el que todo el tiempo escondiéndote ahí por las hierbas y no sé qué y no sé cuánto y dices tú, pues yo no sé si me he convertido ya en público actual, ¿sabes? El que tengo tantos juegos ahí para jugar, ¿sabes? Que dices tú... Vale, y de las compañías antiguas, de las clásicas, digamos, que estaban en aquella época, Dynamic, pocas han sobrevivido. Y de hecho hace poco tuvimos la noticia de que una de las que más o menos, o sea, digamos por ahí el creador de comandos que ha aparecido en no sé qué cosas, pero ¿qué llevó en su época a que esas empresas que entonces lanzaron juegos fueron muy potentes, que llegaron a mucha gente, al final no, se hayan quedado por el camino? Bueno, pues sobre todo porque ha cambiado mucho lo que es el modelo tanto de comercialización como el propio modelo de negocio, ¿sabes? Es decir, de repente, sobre todo el mayor cambio que hubo fue cuando salió el iPad y todo lo que era el jugador casual o el juego casual que tú antes jugabas o en el PC o en la consola, que la conectabas. El jugador casual muchas veces es un jugador que juega bastante, pero que él cree que va a jugar 5 minutos, que son los que tiene al final del día o lo que sea, y luego a lo mejor se engancha. Pues para poder jugar a eso, lo veo en familiares que no son y amigos que no son hardcore gamers, ¿sabes? Sino que son jugadores casuales. Antes tenían su consola y se iban a su game y se compraban su jueguito. Y de repente salió una cosa en la cual tenían el juguete perfecto. Novedad día tras día, es decir, todo lo que quisieran, probar, jugar un ratito y no sé qué, no sé cuánto. ¿Eso qué hizo? Hizo que estas empresas que no hacían triple A o que eran intentos de triple A, pero que estaban ahí en el juego más casual, ¿sabes? Pues no se adaptaran bien. Luego cambió mucho también lo que es el modelo tradicional de venta. Es decir, antes tenías el one shot, ¿sabes? Es decir, sacabas tu título, lo ponías en el lineal de la tienda o de no sé qué y sabías que las ventas las tenías en un mes o en 2 semanas porque después el producto o te lo devolvían, ¿sabes? Lo que quedaba o lo que sea, con lo cual focalizabas todo ahí. Ahora no, ahora estas cosas que a veces, esa terminología que ponen a veces una gente de Games as a Service, es decir, tú sacas tu lanzamiento y luego tienes que seguir dando autorizaciones para seguir consiguiendo llamar la atención. Luego antes lo que era la publicidad, tú tenías 5 revistas en papel o lo que sea y comprabas la publicidad ahí y entonces te anunciabas y la gente conocía tu juego. Ahora hay un mogollón de medios, mogollón de sitios. Antes lo que era el canal, ¿sabes? En lo que hablábamos del marketing antes era fácil de controlar, por así decirlo. Es decir, sabías cuál era, sabías dónde ponías tal y podías llegar a acuerdos con cada uno de los diferentes centros, o sea, donde ibas a distribuir tal. Ahora el canal es global, ¿sabes? El App Store, Steam y no sé qué, no sé cuánto, pero no puedes llegar a un acuerdo ahí. ¿Sabes? Porque, de hecho eso lo hacen bien, me parece bien que no lleguen a un acuerdo porque si no lo coparían las grandes y estarían ahí y tal, con lo cual lo manejan bien, pero todo eso, adaptarse a eso para las empresas en las cuales
tenían una forma de hacer las cosas, pues fue complicado. A nosotros nos pasó cuando teníamos FX y los primeros años que vendíamos el modelo tradicional de disco duplicado en caja que se vendía en el canal tradicional, pues tuvimos bastante éxito, y de repente cuando todo eso empezó a desaparecer no se supo adaptar a lo nuevo que iba saliendo, y entonces pues las empresas dejan de vender y entonces no soportan los costes de desarrollo. Y de las empresas actuales, ¿cuáles son las actuales nacionales, digamos? ¿Cuál es la que tú crees que está desarrollándolo bien dentro de su negocio, dentro de su forma de hacer las cosas? Pues mira, yo además, como tengo amistad y me parece muy bien, yo creo que Xavi Carrillo con Digital Legends lo está haciendo muy bien, porque es una persona muy discreta y va haciendo las cositas poco a poco, y es una persona bueno, que está haciendo las cosas, creo que correctamente y muy bien. Otro amiguete también, Sánchez Crespo, también creo que lo ha hecho muy bien con Novarama. Ahora no sé exactamente en qué cosas nuevas podrá hacer, pero toda la parte que hizo de Invítimas y toda la historia creo que se hizo muy bien. ¿Quién más? Tenía un nombre hace un rato y cuando me lo has preguntado y se me ha ido, porque hay alguno más que lo está haciendo bien. Por ejemplo, Mercury Steam me parece que, oye, con todas las dificultades que han tenido y con todo el modelo de negocio que han elegido en su momento, que era hacer el juego por encargo con Konami y toda la historia, ahora se meten en su desarrollo. Es arriesgado. Una de las causas, por ejemplo, por las que han desaparecido muchas empresas antiguas es porque el desarrollador es muchas veces no, el desarrollador es el eslabón más débil de la cadena, ¿sabes? Es decir, oye, si tienes éxito, bien, pero en cuanto pinches una vez, y más si te has gastado bastante en el desarrollo, que es otra de las cosas que hay que adaptar en la actualidad, de hacer los desarrollos cortos, pinchas y a lo mejor ya con eso desapareces directamente, o sea, no tienes capacidad de reacción para hacerlo, y más en este país que no te perdonan un fallo, ¿sabes? Con lo cual, bueno, pues Mercury Steam está ahí haciendo eso, creo que lo está haciendo bien y que está trabajando bien. Y ¿quién eran los otros que te iba a decir? No lo recuerdo. Yo estoy ahora mismo en Saber, que era Virtual Toys. Virtual Toys también intentó hacer lo mismo y es lo que te he dicho, o sea, tienes un pequeño pinchazo y joder, es que tienes que pagar todos los meses a la gente, se te acaba el dinero, no puedes pagar, no sé qué, no sé cuánto, y te conviertes en un o sea, te asfixian, no puedes hacer nada, no hay ayuda, no hay posibilidad de salir ahí cuando tienes el título, no es como tan fácil como en otros países. Pero bueno, por lo menos esto se ha reconvertido en Saber, que aunque no es nacional, porque es una empresa en teoría, no sé qué, el equipo sí es nacional, y joder, yo veo ahí a la gente y digo, joder, qué equipo más bueno, ¿sabes? Que buen ambiente, que buena gente, que cosas se pueden hacer aquí también, y bueno, yo veo que hay un panorama y una industria. Muchas veces cuando se dan charlas y no sé qué, sobre todo de indies, mucha gente dice, es que la industria española no existe, o es que no sé qué, no sé cuánto, y digo, pero si la industria sois vosotros, ¿sabes? Es decir, oye, los equipos pequeños son los que generan la industria y son los que pueden crecer, y te das cuenta que muchos estudios que se conocen ahora y que tienen mucho éxito fuera, realmente han sido indies que han sacado un producto, o como fue Dynamic Multimedia, ¿sabes? Empezamos con un producto y el primer PC Fútbol vendimos 7.500 copias, que la gente dice, vendíais 300.000 o vendá, hicimos el one shot, hicimos el supertítulo que vendisteis 420.000 copias de un tal. No, el primero fueron 7.500, el segundo fue 15.000, el siguiente fue 35 o 40.000, y después ya llegamos al 4 y al 5, que sí que, vamos, ya dimos el salto, pero eso es lo mismo que pueden hacer los estudios de ahora pequeñitos, y es lo que genera industria, ¿sabes? Es decir, oye, sacas un primer título, vendes un poquito, aprendes el siguiente, no sé qué, vas creando tus usuarios, vas creando tu imagen, y al final tú eres la empresa y eres la industria, ¿sabes? No se puede esperar que venga nadie del gobierno y te diga, vosotros sois la industria, y todo, no sé qué. Es cierto que aquí no se apoya y que no sería tan difícil cuando hay una mesa de estas con políticos, la presentación del libro blanco, lo que sea y tal. Vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto. Vamos a ver, ya vais diciendo esto, yo llevo oyéndolo 15 años o por ahí. No hacéis nada, lo hacéis siempre en campaña ¿sabes?, electoral. Y además no es tan difícil, ¿sabes? Solo tenéis que ver lo que hacen los ingleses o lo que hacen los franceses o lo que hacen lo que sea, ¿sabes? Es tan fácil como eso, o sea, no tenéis ni que innovar.